Derecho internacional de la inversión extranjera. El derecho internacional de la inversión extranjera consiste en los tratados, principios e instituciones que existen a nivel internacional para proteger los derechos del inversionista extranjero cuando sale de su país de origen a invertir a un país receptor. Materializa la protección que otorga de diferentes formas, como pueden ser el brindar protección al inversionista extranjero de actos abusivos del Estado receptor de la inversión, garantizando el trato justo y equitativo. Existen tres criterios principales del derecho internacional de la inversión extranjera. El primero de ellos es el trato nacional. El objetivo de este criterio es evitar un trato que pudiera ser discriminatorio por causa de la calidad de extranjero del inversionista, es decir, que no por ser extranjero se le tiene que tratar distinto o darle condiciones que no sean favorables para él. El segundo de ellos es el criterio de la nación más favorecida. Es cuando el Estado se compromete a extender a la otra parte del acuerdo exactamente el mismo trato que observa con un inversionista de un Estado que no es parte del acuerdo. El último de ellos es el trato mínimo, autónomo al trato nacional o al trato otorgado a un tercer Estado. Se basa en la racionalidad, equidad, objetividad e imparcialidad. Se basa en la racionalidad, equidad, objetividad e imparcialidad, y corresponde más cercanamente a la noción del debido proceso. Una vez comprendido el concepto de derecho internacional de la inversión extranjera, debemos de pasar al marco legal internacional, en el cual podemos encontrar los acuerdos con los cuales los países se ponen de acuerdo para hacer todo este tipo de inversiones, ya sea en algunos casos siendo los inversores o siendo el país receptor. Primero tenemos que estudiar de dónde viene todo este marco legal, en el cual claramente Estados Unidos se mostró como punta de lanza. Estados Unidos era un país que antes de la Primera Guerra Mundial ya había tenido presencia de inversiones de países en desarrollo, pero fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando emergió como la potencia más grande del mundo, incursionando en empresas con base científica y tecnológica. Después de la Segunda Guerra Mundial y cuando comenzaba a verse un poco más de claridad en el panorama internacional, las empresas estadounidenses experimentaron su punto más alto, por el cual consideraron que era una buena oportunidad para expandirse de nueva cuenta a mercados en el exterior. Es así que en 1945 empezó a negociar múltiples acuerdos con diferentes países, tanto de comercio como amistad, con el propósito de proteger la propiedad estadounidense en territorio extranjero. Pero no fue hasta 1948, en la Carta de La Habana, que se reconoce como el primer intento por crear un marco de regulación para la inversión extranjera, cuando Estados Unidos propone incluir artículos con cierta protección para la inversión extranjera, que claramente lo favorecerían directamente a ser el principal acreedor de la época, visualizando con ello que podría extender sus intereses en materia de inversión rápidamente. Es por esto que puede concluirse que estos tratados y acuerdos son antecedentes no solo de los tratados de libre comercio, sino de los propios acuerdos bilaterales para la inversión. Entrando de lleno con el marco legal, podemos encontrar los acuerdos internacionales de inversión, los cuales son acuerdos diseñados para promover y proteger la inversión de los extranjeros en el país que se incursiona, con lo que contribuyen al establecimiento de condiciones favorables para hacer negocios. Hay dos tipos de ellos: el Tratado Bilateral de Inversión, el cual es un acuerdo entre dos países sobre la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores de los respectivos países en el territorio del otro. La gran mayoría de los acuerdos internacionales de inversión son tratados bilaterales de inversión. También se divide en tratados con disposiciones de inversión, los cuales son tratados económicos amplios que incluyen obligaciones encontradas en los TBI, que también
tiene disposiciones limitadas relacionadas con la inversión o que solo contienen cláusulas marco, como las de cooperación en el área de inversión. El marco jurídico que necesitamos seguir depende en gran parte de los países involucrados, pero no tenemos por qué preocuparnos, ya que tanto los TBI como los TIP de cualquier nación pueden ser encontrados en el portal de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente en este portal podemos encontrar 2.829 TBI, de los cuales 2.220 están vigentes, mientras que por otra parte se encuentran también 444 TIP, de los cuales 366 son vigentes. Por último, hablando del marco legal internacional, tenemos que mencionar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, establecida en 1966 por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros estados. Es una institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Ahora, hablando específicamente del marco legal en México, podemos encontrar dos grandes referentes, los cuales son la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento en el ámbito nacional y los acuerdos internacionales sobre inversiones en el ámbito internacional. Los antecedentes de este marco legal inician desde 1973, cuando se creó la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, instaurando la figura jurídica del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Pasado ello, en 1975 se le otorgó al Congreso de la Unión la competencia en materia de expedición de leyes que permitieran beneficiar a la inversión extranjera. Asimismo, la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el conocido GATT. Un acontecimiento bastante importante es que en 1989 se firma la primera ley de inversión extranjera, esencialmente creada y con objetivos fijos en la regulación de la inversión directa e indirecta. Es hasta 1993 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Inversión Extranjera, como invitación del Gobierno de la República al capital extranjero. Pasado todo lo anterior, a partir de 1996, México ha firmado acuerdos internacionales de inversión con el objetivo de promover y proteger de manera recíproca las inversiones. Con lo cual podemos concluir que México ha realizado esfuerzos importantes a lo largo de los años para ofrecer beneficios atractivos y captar la inversión extranjera, lo cual, como bien se sabe, representa gran parte de la economía del país. Esperando sea provechoso, dejo un pequeño resumen de los títulos de la Ley de Inversión Extranjera. Ahora es importante hablar de los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Tratados internacionales diseñados con la finalidad de aumentar los flujos de inversión internacional y brindar seguridad a las operaciones que realizan los inversionistas extranjeros. En 1995, México suscribió su primer APRI, provocando desde entonces su amplia red de tratados de inversiones a efecto de convertir al país en uno de los destinos mundiales más buscados para la inversión. Algunos de los puntos a destacar sobre los APRI es que garantizan el control de los inversionistas sobre sus inversiones, prevén un mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, además de que ponen en juego la existencia de un piso parejo para la competencia, estableciendo un marco legal de protección y seguridad para los inversionistas. Actualmente, México cuenta con 30 APRIs en vigor, con 31 países o regiones administrativas, destacando países como Alemania, Reino Unido, Corea, Argentina, China, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Después de todo lo visto y para finalizar, ¿cuáles serían los requisitos jurídicos para inversores extranjeros en nuestro país, México? Principalmente hay dos requisitos muy importantes. El primero de ellos es comprobar que la persona jurídica que está interesada está constituida de acuerdo con las leyes de su país y se
se establezcan en la República o tengan en ella alguna sucursal. También es bastante importante que su contrato social no sea contrario a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas y que cuenten con un representante autorizado para responder de las obligaciones que contraigan. Así es como podemos darnos cuenta, el derecho internacional de la inversión extranjera toma gran importancia cuando descubrimos que la inversión extranjera es gran parte de la economía mexicana.